Hola chicas, espero que se encuentren bien. Pues en esta ocasión he preparado una clase de una forma diferente. Bueno, hasta el día de hoy ustedes han venido con actividades, con información en la plataforma que les sirve para tener cuenta en esta materia. Como bien saben, esta materia se llama psicomotricidad. El día de hoy pues vamos a ver los ámbitos de intervención de la psicomotricidad. Antes de empezar, quiero que recordemos que la psicomotricidad se sustenta de la idea de que la persona es un ser global, se expresa a través del cuerpo en movimiento. Cuando se habla de globalidad, quiere decir que entra en juego tres aspectos importantes, que es el afectivo, relacional, cognitivo y motórico o motriz. No podemos hablar de psicomotricidad si falta uno de estos tres aspectos. Un ejemplo de ello es cuando yo les había dicho en algún momento en clases anteriores, si yo me pongo a hacer dinámicas o actividades con los niños, por ejemplo, se me viene a la cabeza Kichugua, que ustedes deben conocer o han de haber escuchado, incluso han de haber realizado esta actividad. Cuando nosotros ponemos a realizar a los niños este tipo de actividades, vemos que ellos se emocionan, ¿sí? Al estar en contacto con sus amigos, al sonreír, incorporan el, este aspecto afectivo relacional. Cuando el niño memoriza, actúa una repetición de actividades con secuencia. Vemos que es necesario que el niño aprenda, ¿sí? Que ponga en juego lo cognitivo. Y el hecho de estar moviendo su cuerpito, moviendo los brazos, asumiendo las instrucciones que dice en esta dinámica, entra en juego lo motriz o lo motórico, ¿sí? Entonces vemos que en cada actividad, para que haya psicomotricidad, tienen que empatizar esos tres aspectos. También es importante recordar que cuando habíamos hablado de la historia de la psicomotricidad, el primero en enunciar o citar el término psicomotricidad fue Dupré en 1920. Vamos a ver cuáles son los ámbitos de intervención de la psicomotricidad. La psicomotricidad interviene de distintas formas. Uno es en la estimulación psicomotriz en el recién nacido. Puede iniciarse antes del parto. Observar el propio cuerpo, sentirlo y aprender a interpretar las señales que nos envían. ¿Cómo podemos decir que un niño nos envía una señal cuando patea el vientre materno o cuando estamos hablando dentro del vientre, ¿no? Cuando el niño nace, el niño empieza, ustedes ven que no es un muñequito, sino es una persona, un ser humano. El niño tiene movimientos involuntarios, que posteriormente lo vamos a ver cuando hablemos de reflejos. El niño mueve sus brazos, mueve sus piernas. Son algunas herramientas que se utiliza desde la psicomotricidad con un claro objetivo, favorecer el desarrollo armónico del bebé y al mismo tiempo generar bienestar en la madre, ¿sí? Cuando los niños están emocionados, por ejemplo, una forma de responder a eso será el movimiento rápido de sus manitos. Intervención psicomotriz en atención temprana. La atención temprana se dirige a todos los niños entre 0 a 6 años que manifiestan cualquier tipo de deficiencias y a las incluidas en el grupo de los denominados de alto riesgo biológico y social. Tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Cuando hablamos de intervención, ¿sí?, a la atención temprana, no es lo mismo que el término estimulación temprana. La estimulación temprana lo podemos hacer a niños, entre paréntesis, normales, niños que no tienen ninguna dificultad en su desarrollo, ¿sí?
Pero cuando hablamos de atención temprana, se puede nosotros trabajar con niños, por ejemplo, que están teniendo un retraso en su desarrollo y que estamos mediante el diagnóstico de un pediatra o de un especialista, necesita al niño que se le ayude, ¿sí? Ahí es que se hace la intervención temprana, la intervención psicomotriz, por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Down. Estos niños, su desarrollo no va al mismo ritmo de los niños, entre paréntesis, normales, ¿no? Entonces, él siempre va a necesitar que se le haga una atención diferenciada, con actividades diferenciadas, donde, por ejemplo, puede tener un niño con síndrome de Down debilidad motriz. Entonces, necesita él trabajar con este tipo de intervención. La grafomotricidad. La grafomotricidad o desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. Se les prepara para el posterior aprendizaje de la escritura en niños con necesidades educativas. Estas actividades potencian además la atención y la psicomotricidad fina fundamentalmente en su desarrollo. En todos los niños, en el desarrollo, es necesario realizar actividades de grafomotricidad, ¿sí? ¿Desde cuándo empezamos a realizar este tipo de actividades? Desde que el niño ha desarrollado, luego de haber desarrollado su motricidad gruesa, ¿sí? Porque la grafomotricidad necesitará mayor precisión de movimientos finos, ¿sí? Aquí podemos ver en esta imagen que el niño utiliza sus manos para decorar diferentes rasgos, trazos, líneas onduladas, líneas rectas, ¿sí? Nosotros podemos hacer con un niño, por ejemplo, de 3 añitos, con pintura, con el dedito índice, realizar encima de un trazo. Por ejemplo, en la tierra, con el dedito, el niño puede jugar. También se puede, la dificultad de estas actividades van a depender de la edad de los niños también. Es importante, como dice aquí, para el aprendizaje posterior de la escritura. Cuando existen niños con necesidades educativas, es muy importante enfatizar en ese tipo de actividades, ¿sí? Un niño que tenga dificultad, por ejemplo, de coger el lápiz, que tenga una poca precisión en el momento de realizar trazos. Será muy importante enfatizar en este tipo de actividades. Vamos a ver la psicomotricidad educativa. ¿Qué es la psicomotricidad educativa? Sus objetivos principales son abrir al niño a la comunicación, a la creación y acceder a la formación del pensamiento operatorio. El niño a través de sus acciones corporales adquiere los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y en la vida diaria. Está especialmente indicado debido a su relación con el desarrollo evolutivo con las etapas de educación infantil y primer ciclo de educación primaria. La psicomotricidad educativa. Ustedes pueden ver y mediante su etapa de formación profesional, pues ustedes han tenido o quizás van a tener la experiencia, ¿no?, de realizar sus prácticas en centros de educación inicial, van a tener en centros infantiles también las experiencias, van a ver que es muy importante y dentro del currículo está un ámbito que es de expresión corporal y psicomotricidad, eh, hasta los 5 años de la educación inicial. En preparatoria, primero de básica, está el ámbito de psicomotricidad, ¿sí? Es muy importante que en la etapa educativa nosotros como docentes realicemos actividades y desarrollemos las destrezas competentes a la edad de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando con niños de 3 a 4 años, me voy a enfocar a destrezas que sean competentes para él, ¿sí? De acuerdo a la edad del niño. No va a ser
la misma para un niño de 4 a 5 años o para un niño de 5 a 6 años. ¿Por qué? ¿En qué se va a diferenciar? En el nivel de complejidad, ¿sí? Quizás un niño de 3 a 4 años podrá saltar en un solo pie, ¿sí? Podrá hacer 5 saltos. Un niño de 4 a 5 años podrá saltar por más tiempo. Un niño de 2 años podrá quizás saltar una altura pequeña, ¿sí? Un niño de 3 años una distancia más amplia. Entonces, ¿pero desde dónde empieza esta educación? Desde la institución, desde los primeros años. No podemos trabajar los demás ámbitos si no trabajamos la psicomotricidad educativa. Cuento como experiencia, yo hice una tesis de psicomotricidad, se llamaba Incidencia de la psicomotricidad en el desarrollo cognitivo. ¿Cuál fue el resultado de mi investigación? Que la psicomotricidad incidía en todas las áreas de desarrollo del niño, ¿sí? Yo debo hacer uso de la psicomotricidad para enseñar o valerme de la psicomotricidad para el ámbito cognitivo, para el ámbito del lenguaje, para el ámbito socioafectivo, ¿sí? Entonces, es muy importante trabajar y cogernos de la mano de la psicomotricidad para trabajar todas las áreas de desarrollo. Entonces, ustedes pueden ver y posteriormente tendrán la experiencia de revisar el currículum también, en donde van a ver las destrezas que el niño desarrollará. Es muy importante que, por ejemplo, enseñemos bien lo que es el esquema corporal que vamos a ver en la otra unidad, que enseñemos bien lo que es la lateralidad, que vayamos desarrollando mediante actividades. Esta materia realmente es muy práctica también, porque necesitaríamos hacer varias actividades con ustedes. Lastimosamente por la situación que estamos pasando, el tiempo no nos los va a permitir, pero nos vamos a ayudar de videos para que vean ustedes bibliografía, que vean ustedes cómo podemos trabajar la psicomotricidad educativa. Continuando con la psicomotricidad reeducativa. Se aplica a niños con alteraciones psicomotrices que presentan tanto retardo en su desarrollo como dificultad en la adquisición de habilidades psicomotrices. Pretende que el niño llegue a la comunicación, a la adquisición del nivel simbólico y a los aprendizajes instrumentales. Yo le he puesto aquí un ejemplo de una alteración psicomotriz que es la asomatognosia. ¿Qué es esta alteración psicomotriz? Es la dificultad del niño de reconocer o identificar sus partes del cuerpo, ¿sí? No conoce, no tiene identificado su esquema corporal. Cuando un niño no tiene bien identificado dónde van las partes de su cuerpo, por ejemplo, la cabeza está arriba, yo le digo a un niño, dibuja tu cuerpito o dibújate tú. Y si el niño a la edad de 5 años se dibuja la cabecita y de la cabeza salen los brazos y las piernas y se pone un ojo, quiere decir que no ha asimilado el niño, no ha interiorizado su esquema corporal. Y esto podemos ver que la enseñanza o el aprendizaje de esto se lo da desde el niño es bebé, cuando la mamita le baña y le va indicando sus partes del cuerpo, después nosotros vamos afianzando este conocimiento, cuando ya está el niño en educación inicial, ¿sí? Pero un niño que no pueda diferenciar a los 5 años, identificar las partes de su cuerpo, quiere decir que él tiene un problema, ¿sí? Y va a caer una consecuencia en la etapa escolar. ¿Qué podemos hacer con este niño? Reeducar, el término como viene a ser, repetir, ¿sí? Quizás el niño en su primer aprendizaje no aprendió. Entonces, cuando yo reeduco, debo volver a tomar eh, ese tema. Por ejemplo, quiero enseñar al niño las partes del cuerpo. El niño aprendió quizás mal, ¿no?
un ejemplo. Yo debo volver a tomar ese tema y volver a enseñar. El volver a enseñar implica mucho. No lo puede hacer quizás cualquier persona. Se necesitará quizás que lo haga un especialista, un psicomotricista en este caso. Y es más difícil educar que reeducar. Si un niño, por ejemplo, no aprendió a coger bien el lápiz, no aprendió a utilizar bien la pinza digital, ¿ya? Cuando educó, cuando la primera maestra no corrigió en su momento, será más difícil que cuando el niño tenga 7 años y recién me he dado cuenta que el niño tiene esa falencia y quiero enseñarle, quiero reeducarle. Es mucho más difícil. Es por eso que cuando yo enseño, debo hacerlo bien en la primera vez que yo enseño, ¿sí? Para que no haya estas situaciones, no se presenten estas situaciones. Por ejemplo, problemas de lateralidad también, cuando el niño no sabe diferenciar derecha e izquierda, yo tengo que puede ocasionar en lo posterior problemas de aprendizaje, como la dislexia, cuando el niño cambia las letras, la P por la Q. Entonces quiere decir que debo nuevamente trabajar lo que es lateralidad quizás. Entonces viene aquí la reeducación psicomotriz. Vamos a ver la psicomotricidad terapéutica. Se centra en el ámbito terapéutico, dificultades motrices, emocionales, conductuales, intelectuales y sociales, que comprenden todas las etapas vitales de la persona, desde el niño al adulto. Brinda un espacio donde instaurar y restaurar los procesos comunicativos. Es aplicada a niños con trastornos psicomotores asociados a trastornos de la personalidad. Un ejemplo de esto puede ser la hiperactividad, ¿sí? La hiperactividad es un síntoma de el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Entonces puede ser un ejemplo de esto. Mucho se aplica la psicomotricidad terapéutica, pero hay trastornos emocionales. Se aplica también a poblaciones que padecen psicosis, neurosis, autismo, daño cerebral sobrevenido, deficiencias mentales, adultos, ancianos con deterioro, trastornos de la alimentación, etc. Bueno, hemos visto que la psicomotricidad interviene desde diferentes ámbitos y cada uno de ellos son muy importantes que nosotros conozcamos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer desde el ámbito educativo, la psicomotricidad educativa, que es lo que nos compete a nosotros. Pues la terapéutica, la reeducativa, esto sí va a ser, debe realizar un terapeuta psicomotriz o un psicomotricista. Bueno, chicas, esta es la información para esta clase.
Hola, Verito, yo estoy media preocupada porque yo no sé, o sea, a mí me le dicen la tesis, pero nada más no me ha explicado ni qué es lo que, cómo van a hacer las chicas, ni nada de eso. Yo le mando un mensaje, no sé si a usted también, todo le voy a reenviar, Verito, para que le vean, por favor. Quiero aprender a ver.